Como siguiente tema tenemos el diagrama arranque estrella delta. El principio del funcionamiento de estrella delta de este diagrama se basa que el motor arranca su funcionamiento a través de un circuito conectado en estrella y luego de haber transcurrido el tiempo determinado en un temporizador pasa a una conexión en triángulo para continuar con su funcionamiento. Para el siguiente diagrama en cada décimo hacemos la siguiente explicación. De la línea 1 se hace la conexión al normalmente cerrado. De la salida normalmente cerrado hacemos la conexión al pulsador de marcha. De la salida del pulsador de marcha hacemos una conexión a la bobina del contactor, que en este caso va a ser KM1. Y de la salida del KM1 hacemos una conexión a un normalmente cerrado del relé térmico. Y de la salida del relé térmico hacemos la conexión a la línea 2. Y para la bobina del contactor KM1 hacemos la conexión a la bobina KM2. De la salida del KM2 hacemos la conexión a un normalmente abierto del temporizador. De la salida del temporizador hacemos una conexión a un normalmente abierto del KM1. De la salida del KM1 hacemos la conexión a la línea 2. Del KM2 hacemos conexión a la bobina del temporizador A1 y de la salida hacemos conexión directo a la línea 2. Del temporizador A1 hacemos conexión al KM3 y de la salida hacemos conexión a un normalmente cerrado del temporizador. Y de la salida del temporizador hacemos conexión a L2. Esta es la parte de control y para la parte del enclavamiento hacemos del pulsador de marcha al normalmente abierto del KM1 y de esta forma se va a realizar el diagrama de control. También tenemos el diagrama de fuerza. Como también podemos observar, tenemos el diagrama de fuerza. Ahí tenemos lo que es el KM1, el KM2 y el KM3. Al momento de nosotros accionar este diagrama podemos observar al accionamiento del KM1 y el KM2, transcurrido el tiempo del temporizador, se va a accionar el KM2 y el KM3 se va a cerrar. Se pasó el tiempo transcurrido y se encendió el KM2. Y en el diagrama de fuerza ustedes también pueden observar las conexiones respectivas de lo que es el diagrama. Una vez realizado todo esto de las conexiones, se da pulsador de paro y automáticamente todo el circuito se desconecta. Comenzamos con lo básico de la línea 1 al pulsador normalmente cerrado, que es el pulsador de paro. De la salida del normalmente cerrado al pulsador de marcha. Y de la salida del pulsador de marcha hacemos la conexión al contactor 1, al primer contactor, que es A1. Y de la salida del contactor 1 hacemos la conexión en el contacto normalmente cerrado del térmico. Una vez realizado esto, de la salida del normalmente cerrado del térmico, hacemos la conexión en la línea 2. Okay. A continuación, de la bobina del contactor 1, de la 1, hacemos la conexión al contactor número 2, en este caso va a ser también A1. De la salida del A2, del contactor 2, realizamos la conexión al contacto normalmente abierto del temporizador. Y de la salida del común 1 del temporizador
va a ser la conexión al normalmente abierto del contactor número 1. Y de la salida del normalmente abierto del contactor número 1 va a la conexión de la línea 2. ¿Okay? Seguimos. Como siguiente paso tenemos que el contactor de la bobina del contactor número 2 A1 se hace conexión con el temporizador A1. Y de la salida del temporizador, en este caso es A2, hacemos la conexión con la línea 2. Y del A1 del temporizador, hacemos la conexión del normalmente cerrado del temporizador, en este caso va a ser el 4. Y de la salida del temporizador, como sabemos, aquí está alimentado a la línea 2, entonces hacemos una conexión directa acá. Ya. Esto es toda la parte de control del diagrama arranque estrella delta. Entonces vamos a hacer el accionamiento del diagrama que realizamos. Entonces accionamos, pulsamos el de marcha. Como ustedes pueden observar, se acciona el 1 y el 3. Pasados los 5 segundos se desactiva este y se activa este. Y continuamos poniendo el pulsador de paro. Y esa es toda la parte del diagrama de estrella delta. Comenzando con lo que es al respecto de la parte de fuerza del diagrama estrella delta, realizamos la siguiente conexión de la alimentación del breaker L1 a la alimentación del contactor L1, L2 al L2, del L3 al L3. Y para la conexión al relé térmico es del T1 al L1, del T2 al L2 y del T3 al L3. Y en la parte de aquí va a ser conexionado al motor. Para hacer el estrella delta en lo que respecta a fuerza, se realiza de la siguiente manera. De esta parte de aquí, del T1, T2 y T3, se hace la conexión al L1 del KM2 y del T2 se hace la conexión del KM2. Y por último, el T3 a la conexión L3 del KM2. Y del T1 del KM2 se hace la conexión al T1 del KM3, del T2 al T2 del KM3 y del 3 al T3 del contactor. Bueno, esta es la parte
parte de lo que respecta a fuerza del diagrama estrella delta. Para hacer todo el accionamiento debemos juntar la parte de fuerza y de control, como anteriormente lo realizamos. De esta parte, al accionar el diagrama de estrella delta, se va a accionar el KM1 y el KM3. Esto va a arrancar como estrella y al momento que pase un tiempo establecido del temporizador, se va a cerrar el KM3 y va a accionar el KM2 a la conexión a delta. Esto es lo que respecta al diagrama estrella delta. Gracias.